Daniel Noboa ha admitido su complejo de inferioridad ante el mundo. Con la lapidaria frase "nunca seré Bukele", el presidente de Ecuador aceptó que jamás podría tener un liderazgo ni tan siquiera parecido al de su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele. Ni yo creo serlo, ni creo que mi gobierno se considere como algo similar a lo que está pasando en El Salvador, afirmó el mandatario ecuatoriano, aceptando el fracaso de sus políticas de seguridad en el país sudamericano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. El presidente de Ecuador hizo una confesión que ha dejado en evidencia su baja autoestima. Daniel Noboa admitió sentirse inferior a su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, y que de ninguna manera podría alcanzar los niveles de aceptación y popularidad que caracterizan al salvadoreño, que le puso un alto definitivo al crimen y la inseguridad en su país. El presidente de Ecuador ha marcado distancia de su homólogo salvadoreño, envuelto tal vez en sentimientos de depresión y envidia, reconociendo que su plan de gobierno no ha sido efectivo como el de Nayib Bukele. Nuestra propuesta es el empleo, no la seguridad, detalló Noboa. Y es que, aunque la prensa internacional ha divulgado lo que son consideradas similitudes en la política de mano dura para contener la delincuencia en El Salvador y Ecuador, Noboa afirma que su país tiene una realidad diferente a la salvadoreña. Es un país multicultural, tiene diferentes problemas, algunos son similares, otros son diferentes, y creo que tenemos una forma de pensar diferente. Hasta ahora, el presidente ecuatoriano no ha logrado legitimar en la práctica su agenda de seguridad, tampoco sus medidas económicas. En un país asediado por el crimen organizado, acciones como la ocupación policial de la Embajada de México, junto con ciertos rasgos que la prensa ha calificado como estética bukelista, forman parte de la estrategia de Noboa rumbo a las elecciones de febrero de 2025. En ese contexto, hay quienes señalan que Noboa ha intentado imitar algunos de los planes implementados por Nayib Bukele. Tanto así que las 2 cárceles de máxima seguridad que el gobierno de Ecuador anunció para este año serán idénticas a las de El Salvador y hasta las construirá la misma compañía. El mismo Daniel Noboa fue quien anunció que contrataría a la empresa encargada de construir las prisiones en El Salvador durante el gobierno de Bukele, quien lleva adelante una muy reconocida guerra contra las pandillas en su país, con una importante baja a la tasa de delitos. Son igualitas porque es la misma compañía, el mismo diseño que hizo las cárceles en México y El Salvador. Para todos los Bukele lovers es una cárcel igualita. Si quieren ir, pasear, conocerla, quedarse una noche, cometan un crimen, refirió el mandatario ecuatoriano. Pero este intento de Daniel Noboa de imitar a Nayib Bukele no le ha salido nada bien. Ciertamente, se trata de 2 naciones con realidades extremadamente distintas, pero además de 2 mandatarios con personalidad, carisma y popularidades abismalmente diferenciadas. Desde su primer periodo en la presidencia, Nayib Bukele se convirtió en una referencia en Centroamérica. De hecho, autoridades de otros países han visitado El Salvador para conocer de cerca el éxito de las políticas de seguridad que acabaron con las pandillas que durante años mantuvieron azotada esa nación. Efectivamente, el llamado modelo Bukele ha atraído a políticos latinoamericanos. Los altos índices de aprobación del presidente salvadoreño han hecho que varios líderes y aspirantes al poder hayan apostado por las mismas prácticas de mano dura para ganar elecciones. Su liderazgo ha sido reseñado en todo el mundo, dejando a su paso un modelo cuyo principal objetivo fue enfrentar el desafío de brindar seguridad a los salvadoreños. Y, justamente, Daniel Noboa también emprendió una lucha contra la delincuencia en su país y tal como lo ha dejado saber en muchos de sus discursos, el éxito de Bukele le sirvió de inspiración. Sin embargo, el caso de Ecuador es bastante particular. Es difícil encontrar un país, provincia o ciudad en el mundo donde la tasa de homicidios se haya multiplicado por 6 en apenas 3 años. Eso es lo que ha ocurrido en Ecuador, donde más de 46 de cada 100.000 habitantes murieron de forma violenta en 2023, comparado con 7,7 de cada 100.000 en 2020. En agosto de 2023, sicarios asesinaron a Fernando Villavicencio,
el candidato presidencial ecuatoriano, conocido por su agenda anticorrupción. El 9 de enero de 2024, grupos criminales llevaron a cabo una serie de ataques armados coordinados, incluida la toma de un noticiero de televisión en Guayaquil, al tiempo que un jefe criminal huía de la cárcel. Ese día, con muy poco tiempo en el poder, Daniel Noboa declaró un estado de conflicto armado interno contra 22 organizaciones criminales y bandas activas en Ecuador. El presidente designó a estos grupos como terroristas y actores no estatales beligerantes, decretó toques de queda, limitó las libertades civiles y envió al ejército a las calles. Mientras lleva a cabo su Plan Fénix, Noboa lo ha comparado con el Plan Control Territorial del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró el estado de emergencia para combatir a las pandillas en marzo de 2022. Su campaña de detenciones masivas y construcción de prisiones vino acompañada de miles de adeptos en todo el mundo. Sin embargo, en el caso de Noboa, en general, los ecuatorianos consideran que en su país no debería reproducirse el modelo de encarcelamiento masivo de El Salvador. Adam Isaacson, director del programa de veeduría de defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, cree que si Noboa emula lo que El Salvador ha hecho en los últimos 2 años, el costo humano y financiero sería enorme, y los resultados en términos de seguridad pública serían, en el mejor de los casos, mediocres. Y ciertamente, con apenas 6 meses en la presidencia de Ecuador, Daniel Noboa ya ha dejado a su paso episodios donde se evidencia una notable pérdida de la perspectiva democrática, como el asalto a la Embajada de México con sede en Quito, ocurrido en abril pasado, donde la policía incursionó bajo sus órdenes para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. Para los mismos ecuatorianos, esta acción demostró que el gobierno ecuatoriano tomó la política de la militarización y la fuerza represiva como única salida, tal como lo hicieron saber oponentes de Noboa del sector universitario tras el asalto a la sede diplomática. Las consideraciones legales sobre el hecho iniciaron el debate sobre la entrada de la Policía Nacional de Ecuador en la Embajada de México en Quito para capturar a Jorge Glass, involucrado en casos de corrupción y condenado 2 veces por delitos anteriores. Desde el extranjero, el expresidente Rafael Correa instó a la comunidad internacional a ejercer presiones políticas para que el gobierno ecuatoriano otorgara un salvoconducto a Glass, a quien, aseguró, se le vulneraron todos los derechos humanos. Correa destacó el carácter insólito del ingreso de las autoridades ecuatorianas a la sede diplomática de México en Quito, al aseverar que no tiene precedentes en la historia latinoamericana, ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vimos un Estado de Derecho, sino un Estado de barbarie, como un improvisado que confunde la patria con una de sus haciendas bananeras, acusó. Luego de nombrarlo y usar su experiencia como referencia desde su ascenso al poder 1 y 1000 veces, Daniel Noboa ha querido ahora desmarcar la política de seguridad de su gobierno con respecto al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele. Y lo peor es que ahora el presidente de derecha extrema ecuatoriano ha admitido sentirse inferior a Bukele, lo que ha quedado demostrado en la crisis de seguridad pública de su país, que cada día arrecia más, saliéndose del control del gobierno nacional. Ecuador tiene un largo camino por recorrer para alcanzar el nivel de seguridad de El Salvador, y difícilmente esto pueda concretarse bajo el mando de Noboa, que a todas luces se ha mostrado débil e incapaz de manejar el trágico fenómeno de violencia que se genera desde las cárceles de Ecuador. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.